Amén, amén. Qué hermoso es alabar al Señor, amén. Un día vamos a estar allá en la presencia del Señor, alabando al Señor por siempre, ¿verdad? Así como decía el verso. Así que damos gracias a Dios porque Él es bueno, ¿sí? Para siempre su misericordia, dice la palabra de Dios, que Él es tardo para la ira y grande en misericordia, grande en amor para cada uno con nosotros, ¿verdad? Aunque nosotros permanezcamos a veces siendo infieles, Él permanece siendo fiel siempre, ¿verdad? Muchas veces nosotros somos los que nos apartamos, ¿verdad?, del Señor, pero Él siempre está ahí con sus brazos abiertos, dispuestos a recibirnos en amor. Él no nos critica, ¿sí?, ni nos condena. Él quiere... La voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino todos lleguemos al arrepentimiento, gloria a Dios, y a la salvación que solamente Cristo Jesús nos ofrece. Así que trajo su Biblia, levante su mano, ahí tenemos Biblias en español, en inglés. Estamos siguiendo el estudio del Evangelio según San Juan. El tema de hoy está en el capítulo 15, vamos a estudiar el versículo 1 al 17, y el título se llama El fruto permanente. Gloria a Dios. Así que vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Amado Dios, te damos gracias por esta bendición que nos das de poder estudiar tu preciosa palabra, Señor. Bendícela. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Y para siempre es tu misericordia, Padre. Bendice esta palabra, que sea una semilla, Señor, que dé fruto en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Toca nuestra mente y nuestro corazón, y podamos dar frutos, Señor, para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, así que vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. ¿Quiénes estuvieron con nosotros la semana pasada? A ver, levante la mano. Si usted no vino la semana pasada, se lo perdió. Estuvo buenísimo. Así que vea la grabación del sermón en nuestra página de Facebook y también en YouTube. Si usted aún no está inscrito, inscríbase para que pueda recibir los mensajes, ¿verdad? Así que la semana pasada hablamos del pasaje de Juan, capítulo 14, versículo 15 al 31, ¿verdad? Entonces ahí hablábamos de que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Hablamos acerca del pasaje en las Escrituras donde Jesús, dijimos que Él sabía que sus discípulos estaban con temor, estaban angustiados, estaban... tristes porque Jesús iba a partir, ¿verdad?, con el Padre, ¿verdad? Y además Jesús también sabía que ellos iban a pasar por muchas pruebas y dificultades, ¿verdad? Persecución y muerte incluso, ¿verdad?, a causa de su fe en Él. Así que en Juan capítulo 14, versículo 18, el Señor les da palabras de aliento y ánimo, ¿verdad? Y les dice, mira lo que le dice el Señor: no los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes, les dice. Mira, qué palabras de ánimo, de consuelo, ¿verdad?, que el Señor le está dando a sus discípulos. Dice, no los voy a dejar solos ni huérfanos, como huérfanos desamparados sin padre. Vendré de nuevo con ustedes, ¿verdad? Les enviaré al Consolador. Así que Jesús promete que no nos iba a dejar huérfanos, ni nos abandonaría, sino enviaría al Consolador, al Paracletos, dice el griego 2:43, ¿verdad? El Espíritu Santo, quien vendría a morar en los corazones de todos nosotros los creyentes y a cumplir la función de consolador. O sea que consolador significa que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro consejero, nuestro intercesor, aquel que nos da fuerzas. Y realmente la palabra va un poquito más allá, habla acerca de Paracletos, significa un abogado defensor, alguien que está defendiéndonos, que lucha por nosotros a nuestro lado, ¿verdad? Y está ahí la función del Espíritu Santo intercediendo por cada uno de los creyentes. ¿No es hermoso tener algún consolador con nosotros? ¿Verdad que sí? Que cuando nosotros estamos pasando por dificultades o nos vemos tentados, el Espíritu Santo tenemos a quien acudir, ¿verdad? El Espíritu Santo está con nosotros protegiéndonos, ¿verdad?, de todo mal, librándonos de toda tentación del enemigo. Y cuando estamos orando, el Espíritu Santo también dice que gime, ¿verdad?, por nosotros, ¿verdad?, intercediendo hacia el Padre por nosotros. Así que el Espíritu Santo entonces viene a cumplir el rol realizado, o la función realizada por Jesús durante sus 3 años de ministerio aquí en esta tierra. Jesús
dejaría a sus discípulos en una forma física y visible, pero no sería un abandono total, porque el Espíritu Santo vendría a suplir la ausencia física de Jesús, y con grandes ventajas, porque Jesús, si nos ponemos a pensar, Jesús estaba limitado en cuanto al lugar donde Él estaba compartiendo las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Que era Palestina, ¿verdad? Así que Él podía estar físicamente una sola vez en un lugar a la vez, pero ese límite no se aplica al otro Consolador, al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Jesús normalmente estaba con los discípulos, ¿sí? Pero el Espíritu Santo ahora mora dentro de nosotros los discípulos, ¿verdad? Dentro de aquellos que servimos al Señor. Pero el Espíritu Santo entonces no solo moraría con sus discípulos, sino también dentro de sus discípulos, dentro de nosotros. Amén. Así que Jesús estuvo con sus discípulos un tiempo limitado, alrededor de 3 años y medio aproximadamente, ¿verdad? Pero el Consolador estaría con nosotros por siempre. Qué bendición, ¿verdad? Porque Dios no nos ha dejado solos, ni desamparados, ni nos ha dejado huérfanos, nos ha dejado nada más ni nada menos que al Espíritu mismo de Dios. El mismo Espíritu que levantó a Jesús al tercer día de la muerte es el mismo Espíritu que viene a morar a nuestro corazón. ¿No es precioso eso, hermanos? Qué bendición, ¿verdad? Que Dios nos ha dado el poder para vencer el pecado, el poder para vencer al enemigo, porque el enemigo ya fue derrotado en la cruz del Calvario, ¿sí? Entonces tenemos al Espíritu Santo, que equivale a tener a Cristo Jesús mismo morando en nuestro corazón. Así que cuando Jesús dijo, vendré a ustedes, realmente lo decía de verdad, porque aunque Jesús ascendió al cielo, envió a su Espíritu Santo a vivir en nosotros los creyentes. Amén. El Espíritu Santo entonces es la presencia misma de Dios habitando en los corazones de nosotros los creyentes, y viene a cumplir la misión de ayudarnos, de iluminarnos, de fortalecernos y exhortarnos, así de que, a fin de que podamos vivir una vida agradable a Dios, ¿sí? Porque, hermanos, la verdad es que en nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios, nuestro Consolador, aquí en nuestro corazón en la tierra, para edificar la obra de Dios, para edificar su iglesia. Jesús dijo en San Juan 16:7, si puedes ver ahí tu Biblia, dice, en realidad es mejor para ustedes, dice, les digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dijo el Señor, ¿sí? Porque si yo me fuera, el Consolador, si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, pero si me fuere, os lo enviaré, dijo el Señor. O sea, era necesario entonces, nos convenía a nosotros, bienvenido, hermano, de que Jesús se fuera para enviarnos al Consolador, ¿sí? Al Espíritu Santo. Así que, y hay otro regalo que el Señor nos da, ¿sabes cuál es? Míralo ahí, Juan 14:27, y es muy importante este hermoso regalo que Dios nos da. Dice la versión Nueva Traducción Viviente, dice, les dejo un regalo, dice el Señor, les dejo paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo, dice el Señor. Qué hermoso tener la paz de Dios en nuestro corazón, ¿verdad que sí? A que a pesar de las situaciones difíciles que estemos afrontando, Dios trae paz y consuelo a nuestro corazón. De saber que Él tiene todo bajo control en sus manos, ¿sí? De que Dios es poderoso para aún hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros creemos o pedimos al Señor. Qué precioso eso, ¿verdad que sí? De que el Señor está con nosotros, de que Él no nos ha dejado huérfanos ni solos, y nos ha dejado su paz. La paz que el mundo ofrece es una paz que es libre de conflictos, dice, ¿verdad? Pero realmente en la vida vamos a tener aflicciones, ¿verdad que sí? Siempre vamos a tener, nos vamos a enfermar, vamos a tener problemas, ¿verdad? Pero tenemos esa paz que el mundo no nos puede dar, ¿sí? Como el mundo la define como ausencia de conflicto. La paz que Dios nos da es una confianza, una seguridad en cualquier circunstancia que estemos pasando, ¿sí? Con la paz de Cristo no tenemos por qué temer al presente ni al futuro de lo que vendrá. Si nuestra vida está cargada de tensión, permitámosle al Espíritu Santo que sea Él que nos llene de su paz en Cristo, ¿sí? Porque realmente para nosotros los cristianos, hermano, siempre dice que para los que amamos a Dios, dice hermano,
todo obra para bien, ¿sí? Para aquellos que andamos conforme a su propósito. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque si estamos tristes, pues tenemos un consolador, ¿verdad? El Espíritu Santo, que viene a traer paz y alegría y gozo a nuestro corazón. Él cambia nuestro lamento en gozo, dice la Escritura, amén. Si estamos enfermos, pues Él tiene la oportunidad, ¿verdad?, de sanarnos. Tenemos nosotros la oportunidad de orar a Él y confiar en su sanidad divina, ¿verdad? Y también en que Dios usa también la medicina y los doctores, ¿verdad? Nuestra vida está en sus manos. Gloria a Dios, amén. Y si nos llegamos a enfermar de muerte, pues también tenemos la confianza de que un día vamos a estar con el Señor también, gloria a Dios, ¿verdad? Como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía, ¿verdad? Porque sabemos que nosotros un día vamos a partir de este mundo, que aquí no se acaba todo, hay una vida después de la muerte, gloria a Dios, y esa es nuestra confianza, nuestra esperanza, ¿verdad? Que un día vamos a estar allá con el Señor y le veremos cara a cara. Así que el resultado final de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es paz profunda y duradera, no una paz como el mundo la da, ¿verdad?, pasajera, ¿no? ¿Sí? Así que Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, dice Filipenses, ¿verdad? 4 y 6, por nada, ¿sí? Por nada estéis afanosos. Hablábamos también de qué es el afán. Bueno, pues el afán es aquellas cosas que nos están preocupando, ¿verdad? Cuando una persona está tronándose los dedos, comiéndose las uñas, no duerme, está afanado, está nervioso, ¿qué va a pasar? El futuro, el trabajo, etcétera, etcétera, la salud. No, dice el Señor, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias, dice. Y el versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Así que qué precioso tener esa paz, ¿verdad? No estar afanados, ni estar quitándonos el sueño, y siempre problemas siempre van a haber, ¿verdad que sí? Con que estemos quitándonos el sueño y desvelados, no ganamos nada con eso. Al día siguiente vamos a estar peor, porque vamos a estar sin dormir, a estar desvelados, ¿verdad que sí? Entonces confiemos en el Señor. Qué precioso es descansar en el Señor, hermano. No te duermas en tu casa, no cierres tus ojos en la noche sin antes encomendarte a Dios. ¿Sí? Es bueno que todas las noches tú le des gracias a nuestro Padre Celestial por un día más que nos da. Encomendémonos al Señor, encomendemos todas esas cargas, preocupaciones, necesidades que tenemos, y démosle la oportunidad a Él de que Él tome el control de nuestra situación, ¿sí? Descansemos en Él. Vas a ver que cuando tú descansas en Él va a venir una paz en tu corazón, vas a dormir de bien, vas a dormir, qué calmantes, ni qué pastillas, ni qué 8 gatos. Vas a ver tú cómo Dios va a llenar tu corazón de paz, de esa confianza, ¿sí? De que Dios tiene control de cada situación. Descansa en Él. ¿De qué sirve que el hombre se afane? Dice, ¿verdad? De todo lo que hace en esta vida. Si no tiene a Dios en su corazón, de nada le sirve, ¿verdad? Es como sembrar en un saco roto, ¿verdad? ¿De qué sirve que te levantes temprano, dice la Biblia, y te vayas tarde a reposar, dice, ¿verdad? Si el Señor no edifica la casa, en balde trabajan los que la edifican, en balde vela la guardia, dice, ¿verdad? El Señor quiere que a Él le pongamos siempre en primer lugar. Gloria a Dios por eso, amén. Así que en el tema de hoy, ya entrando de lleno, eso fue lo que vimos, un poquito de lo que vimos la semana pasada. Si usted quiere saber más de lo que hablamos de Juan capítulo 14, ve ahí la grabación del mensaje en nuestras redes sociales de Facebook y YouTube. Así que los puntos que vamos a ver hoy cubren del capítulo 15, del verso 1 al 17. Y número 1 dice, Jesús describe su relación con el Padre, verso 1 y 4. Número 2, Jesús describe su relación con sus discípulos, versos 5 al 8. Y número 3, Jesús describe el verdadero amor, versículos 9 al 17. Así que vamos a leer todo el capítulo de una manera de corrido, para que nos demos una idea, ¿verdad?, de qué trata el capítulo 15. Así que acompáñenme, yo voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Es una traducción más contemporánea, con un lenguaje más entendible, más actual, pero usted puede leer ahí la que usted tenga, su versión, la Nueva Versión Internacional, la Reina Valera, el 60, etc. Así que dice la palabra de Dios así, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice así, capítulo 15 del Evangelio según San Juan, verso 1 al 17, dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto,
para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados, dice el Señor, por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los pámpanos, dice otra versión, ¿verdad? Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir todo lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes, tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor, dice el Señor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Ese es mi mandamiento. Ámense los unos a los otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar su vida por los amigos. Versículo 14 dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato. Ámense los unos a los otros. Gloria a Dios. Amén. Así que hasta ahí la lectura del día de hoy. La próxima semana vamos a seguir con el versículo 18 al 27, ¿verdad? Esperamos en Dios poder terminar y cubrirlo todo. Vamos a dar gracias a Dios. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Háblanos a través de ella. Te lo pedimos. Que tu nombre sea glorificado en todo, Señor. Y danos, permite que podamos dar fruto permanente, Señor, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es. Así que en el versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, dice el Señor. Amén. Quiero preguntarles aquí, ¿quiénes de aquí han hecho labor de jardinería? ¿Han sembrado alguna planta, algún árbol, alguna flor, algún vegetal? ¿Quiénes han trabajado en la jardinería? ¿Sí? ¿Verdad que no es cierto que es un trabajo bastante trabajoso, por decirlo así, valga la redundancia, ¿verdad? Que quiere mucho cuidado, ¿verdad que sí? Atención, paciencia también, ¿verdad? Tú siembras un arbolito, más si siembras la semilla. El otro día andaba por allá y le digo a mi esposa, yo quiero un pinito de estos, un ciprés, y quisiera tener uno en casa. Y me llevo las semillas, ¿verdad? Pero hace falta que estas semillas sequen y sembrarlas. De aquí que crezca, dice, se van a llevar unos 20 años. Porque hay árboles que tardan en crecer, ¿verdad? Pero hay árboles, otros como las plantas, como los tomates, ¿verdad? Que si sembramos, en corto tiempo ya están grandes, ¿verdad? Ya están dando los chiles también, ¿verdad? Tan sabroso. Para mis hermanos mexicanos, ¿verdad? La planta de chile, ¿verdad? Así que hay que preparar la tierra. Cuando vamos a sembrar, ¿no es cierto que hay que preparar la tierra? Hay que quitarle la mala hierba, ¿verdad? Hay que echarle abono también, ¿verdad? A la tierra para que produzca, ¿sí? Hay que buscarle una buena ubicación también a la planta, porque hay unas plantas que necesitan sol y otras no necesitan mucho sol. Necesitan que les pegue la luz, pero no directamente, un poquito de sombra, ¿verdad? Hay unas que necesitan, si se les riegue más seguido, otras que no necesitan mucha agua, ¿verdad? O sea que hay que conocer también qué tipo de planta vamos a sembrar, ¿verdad que sí? Dependiendo de ese tipo, el tipo de planta que estemos sembrando. Así que el cuidado de cada planta que requiere es muy importante, ¿sí? Hay que regar las plantas frecuentemente para que crezcan y den fruto, ¿verdad que sí? Si tú la dejas ahí y pasa una semana o dos, si no la riegas, ¿qué va a pasar con la pobre planta? ¿No es cierto que cuando vas a verla, ya está así toda marchita, las hojas y las ramas se le empiezan a poner amarillas, se le secan? ¿Y qué haces?
bueno, pues hay que cortarlas, ¿verdad? Para que pues no se vea fea, ¿verdad? Hay que quitarle las hojas secas, ¿verdad? Y las ramitas que se secan. ¿Por qué? Porque no sirven. ¿De qué sirve tener un árbol ahí todo seco, ¿verdad? Que no produce, no sirve. Así que, pero qué hermoso es, así como vemos esta planta de uvas ahí, ¿verdad? Que en un tiempo sentirnos contentos cuando vemos que la planta está produciendo fruto, ¿verdad? Que está dando flores, imagínate los rosales, ¿verdad? Las flores, los girasoles, o la planta, ¿verdad? Así como esta de olivos. Yo me recuerdo allá en mi país, en Guatemala, teníamos en la casa, parecía un jardín botánico, ahí tenía mi papá un montón de flores, ¿verdad? Sembraba verduras, de todas las hortalizas que te puedas imaginar, cebolla, ¿verdad? Perejil, cilantro, tenía remolacha o betabel, como le llaman aquí, zanahorias, de todo. También tenía árboles, ¿verdad? Pinos, pinabet y todo. Duraznos también, cómo se daban los duraznos, ¿verdad? Y ¿qué no teníamos ahí? Sembrarnos de todo, ¿verdad? Flores y todo. A mi mamá le encantaban las flores. Y qué bonito es ver los resultados cuando dan flores abundantes. Qué rico es probar los frutos, ¿verdad? Cortarlos directamente del árbol, así como estas uvas, qué jugosas, ¿verdad? Y qué diferente es cosechar en casa, ¿verdad? Los tomates, los chiles, la cebolla, los duraznos, las manzanas, etc. Así que en este pasaje de las Escrituras que acabamos de leer, nuestro Señor Jesucristo continúa discipulando a sus discípulos, ¿sí? A sus seguidores, ¿verdad? Ya, si se dan cuenta, desde el capítulo, unos capítulos anteriores, desde el capítulo 13, ¿verdad? Jesús ya no está hablando en el público con las personas, ¿verdad? Jesús ya empieza a hablarle directamente a sus discípulos, ¿sí? Cuando les lava los pies, cuando les habla acerca del servicio, el amor que tienen que mostrarse unos a otros, ¿verdad? Ya está hablando en su círculo íntimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de que ya era día jueves y Jesús iba a morir, ser crucificado el día viernes, ¿verdad? Así que ya le faltaban pocas horas prácticamente, ¿verdad? Al Señor. Y él, imagínate tú, si ya estás a punto de partir de este mundo, ¿verdad? Y tienes ahí a tus hijos, ¿verdad? A tu esposa, a tu esposo. Y son las últimas palabras que tú les tienes que decir a ellos. Ponte a pensar, ¿no es cierto que serían unas palabras muy importantes, ¿verdad? Que tú tendrías que darles, ¿verdad? Ya te estás despidiendo de ellos, ¿verdad? ¿Y qué le estás diciendo? Hijos, ¿verdad? Hijitos, ¿verdad? Por favor, pórtense bien, ¿verdad? Sean buenos, lean la Biblia, busquen de Dios, ¿verdad? Ámense, ¿verdad? ¿Sí? Cuídense unos a otros. ¿No es cierto que le diríamos eso? ¿Verdad que sí? Porque ¿qué padre no le va a decir eso? ¿Qué madre le va a decir eso a sus hijos, verdad? Son unas palabras muy importantes, ¿verdad? Que tenemos que ponerle atención. Y aquí el Señor le está dando unas palabras muy importantes a sus discípulos, a los 11, porque acordémonos que ya Judas ya no estaba donde se había ido, ¿verdad? Así que le está hablando acerca de verdades muy profundas del reino. Les está diciendo el Señor que se amen unos a otros, ¿sí? Les está diciendo, y el Señor está usando metáforas como la vid verdadera. Les dice, yo soy la vid verdadera, yo soy esa planta de olivo, ¿verdad? De uvas. Le está dando ejemplos muy sencillos a sus discípulos que ellos puedan entender, ¿sí? Porque en ese tiempo allá en Palestina se cosechaban uvas, ¿sí? Se hacía vino, se tomaba vino, y usaban el vino para diferentes cosas. Lo usaban como una bebida. Acuérdense que aquí al principio en Juan, capítulo 3, ¿verdad? Hablamos un poquito antes, ¿verdad? Cuando empezó su ministerio el Señor, ¿verdad? Y convierte el agua en vino, ¿se acuerdan? En las bodas de Caná, Juan capítulo 2, hablamos de que en las fiestas se tomaba vino, y si no había vino era un gran problema, ¿verdad? Así que Jesús usa esta metáfora acerca de la vid verdadera, les dice, ¿verdad? Porque ellos conocían y sabían de qué Jesús les estaba hablando, ¿verdad? El vino también lo usaban como desinfectante, como analgésico, ¿verdad? Vemos ahí en la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Donde viene y lava las heridas de esta persona, ¿verdad? Le echa ahí un poquito de vino y todo. Locura. También Pablo le dice más adelante a Timoteo también que tome un poquito de vino para sus enfermedades del estómago que tenía, ¿verdad? O sea que lo usaban también como medicina, ¿verdad? Entonces,
ellos sabían de qué Jesús les estaba hablando. En este caso Jesús usó el ejemplo de la vid, o sea, el árbol de uvas, que era muy popular en la región de Palestina, utilizando el jugo de uva como bebida, como mosto, ¿verdad? Y que era un vino más diluido, no era así muy fuerte. Lo usó como un simbolismo muy importante también. En el Antiguo Testamento los judíos sabían que de la vid, ¿sí? Jesús se describe a sí mismo como la vid verdadera. En Juan 15, y lo vamos a ver hoy, ¿verdad? Y así que Jesús les dice en el versículo 1, yo soy la vid verdadera. Este era un símbolo muy familiar para los judíos. Dios repetidamente utilizó la vid como un símbolo de su pueblo en las Sagradas Escrituras hebreas. Lo vemos ahí, por ejemplo, en el Salmo 80, ¿verdad? Del 8 al 9, que habla acerca de Israel como esa vid. Sin embargo, también se ve en una manera negativa en Isaías 5, 1, 2 y 7, y en Jeremías 2, 21, está hablando de Israel que no cumplió su misión, ¿verdad? Que era, ¿verdad? Como esa vid, llevar fruto en abundancia. No había dado fruto, sino había sido un fruto silvestre, ¿verdad? Que no había producido mucho en abundancia, ¿verdad? Había caído en idolatría, en pecado, no había cumplido su misión de ser luz a otras naciones. Así que también en Mateo 21, 33 al 44, Jesús ya había hablado presentando esta parábola de una viña, ¿verdad? De aquel hombre que plantó una viña y se fue lejos y contrató a unos obreros para que la plantaran y la cultivaran, y después que regresó les pide parte de la cosecha y manda a unos siervos. ¿Y qué hacen los obreros? Matan a estos siervos, dice. Después le manda más siervos para pedirles parte de la cosecha, y los matan también, los sacan a pedras. Y luego dice, voy a mandar a mi hijo, dice, ¿verdad? Para ver si a él lo respetan y todo, ¿verdad? Pero resulta que cuando lo vieron, dice, este es el heredero, este es el hijo, matémoslo, y así nos quedamos con toda la herencia, dijeron ellos, ¿verdad? Entonces no funcionó. Entonces era una parábola que Jesús le estaba hablando acerca de lo que hicieron ellos, el pueblo judío, con los profetas y con todos los siervos que Dios les había mandado para predicar. Los apedrearon, los mataron, no les creyeron. Incluso iban a matar al Hijo de Dios, ¿verdad? Él mismo, ¿ya? Pues su incredulidad era grande. Así que Jesús les decía esto a sus discípulos, probablemente mientras terminaban la cena, ¿verdad? Iban de camino hacia el Getsemaní, ¿verdad? Estaban ellos en el aposento alto, terminando la cena allí, ¿verdad? Donde les había lavado los pies y todo, y se presentaban para irse. Acuérdense cómo termina el capítulo 14, dice el Señor, salgamos de aquí, dice, ¿verdad? Como quien dice, ya, vámonos, ya es hora, ¿verdad? Vamos camino al Getsemaní, donde el Señor, todos estos capítulos 15, 16 y el 17, va a estar orando, ¿verdad? Su oración sacerdotal, encomendando, y orando con el Padre, ¿verdad? Así que Jesús va ya en camino. Otros comentaristas y ¿cómo se llama? De estudiosos de la Biblia dicen que Jesús no sale del aposento alto, sino hasta el capítulo 18, versículo 1, ¿verdad? Donde dice, después de decir estas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de olivos, ¿verdad? Es el Getsemaní. Pero más que todo lo que vemos aquí es de que Jesús está usando este simbolismo, ¿verdad?, de la vid verdadera para mostrarles que Él es la vid verdadera, que no es como el pueblo de Israel, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, que había fallado. Que quizá pasaron por el templo, ¿verdad?, que construyó Herodes. Ahí había una vid tallada en oro, ¿verdad?, en la entrada, que simbolizaba al pueblo de Israel, ¿verdad? O en las monedas incluso también estaba la vid ahí, ¿verdad?, como un símbolo. Así que Jesús le dice, yo soy la vid verdadera. Debemos tener entonces nuestras raíces en Jesús, no en Israel, si queremos dar fruto para Dios. En la comunidad del nuevo pacto, nuestra primera identificación con Cristo mismo, no en Israel, ni siquiera en la iglesia como tal. O sea que en el nuevo pacto Jesús es la vid verdadera, ¿sí? No las muchas imágenes, ¿verdad?, que tenían ellos ahí en cuanto al pueblo de Israel, de la vid, la imagen de la vid y el pámpano, ¿sí?, que hace imagen a una dependencia total y una necesidad de una conexión constante. Así que el pámpano depende mucho. Y mira, si
Si te vas a llevar algo esta tarde, ¿verdad? Esta mañana, tarde ya, llévate esto, aunque sea esto, un poquito, pero llévate esto que te voy a decir ahorita. Ponga atención, dice, mira, Jesús desea que tengamos nosotros una dependencia total en Él, ¿sí? Una conexión constante, ¿verdad? Con Él, con Jesús, ¿sí? Mira este ejemplo. Por ejemplo, el pámpano es la rama, ¿verdad? Y la planta es Jesús y el Padre es el labrador. Entonces miremos aquí, leamos mejor el versículo 2, porque ahí el Señor lo explica grandemente. Dice, Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más fruto, dice, ¿verdad? Y en el verso 3, aquí está en Gálatas, no, vamos a pasar al 3. Aquí dice, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Entonces el Señor está hablando aquí de que Él es la vid verdadera y el Padre es el labrador, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, ¿ok? Entonces estamos hablando ahí que el Padre es el que poda, Jesús es el árbol y nosotros somos las ramas. Entonces aquí dice, el pámpano depende de la vid directamente, como una rama. Si tú la cortas del árbol, ¿qué pasa con la rama? Se seca, ¿verdad que sí? Necesita la rama estar pegada y unida al árbol para que tenga vida. No es lo mismo, por ejemplo, la conexión o la relación que hay entre un pastor de ovejas y su oveja, ¿sí? Porque el cuidado que tiene, no es cierto que el pastor cuida a la oveja, la alimenta, la defiende incluso de los lobos y todo eso, y la cuida, ¿sí? Tampoco, y tiene una relación, pero no es lo mismo como el árbol, la rama tiene que estar unida al árbol, ¿sí? Es una conexión más directa, más profunda. También no es lo mismo, por ejemplo, un niño que depende de su padre o de su madre, ¿verdad? Que lo alimentan y lo cuidan, ¿sí? Pero a diferencia de la rama, tiene que estar en profunda dependencia y unión con el árbol que es Cristo. Entonces, la permanencia unida del pastor con la oveja o del hijo con su padre o su madre, ¿sí? No es más profunda como esta que el Señor les está diciendo a sus discípulos. Dice, los pámpanos, o sea, las ramas tienen que estar conectadas a la vid principal si quieren permanecer con vida. ¿No te das cuenta? ¿Ves la relación? Es más profundo y directo lo que Jesús les está enseñando ahora a sus discípulos. Ya no se les está presentando como Jesús, el buen pastor, como decía, ¿verdad? Ahora dice, yo soy la vid verdadera. Anteriormente les había dicho, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor que su vida por las ovejas, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Les dice, ¿verdad? No, ahora les dice, yo soy la vid verdadera, ¿sí? Y mi Padre es el labrador. Así que se les está enseñando verdades más profundas. Y cuando dice, mi Padre es el labrador, está hablando acerca de la imagen del Antiguo Testamento, como una imagen en el Antiguo Testamento de Dios el Padre, que también era presentado como que cultivaba y manejaba la vid. Dios cumple este rol también con nosotros los creyentes bajo el nuevo pacto. Así que el participante del nuevo pacto tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo, y así tanto con la misma vid como con el labrador. El labrador entonces trabaja con la expectativa de una cosecha abundante, ¿verdad que sí? O sea que muchas veces vemos nosotros, ¿verdad? Que cuando cuando alguien está podando una planta, dicen, ¡ay! Le estás haciendo daño, le estás cortando las ramas. Pero no es cierto que es para su bien, ¿verdad que sí? Si tú podas un árbol o una planta, lo que va a pasar es que quizá va a ser un poquito doloroso el proceso, ¿eh? Pero es para que dé más fruto, para que crezca, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, aquí ya está entrando el invierno, hay que podar algunas flores, hay que podar, otras se mueren, ¿verdad? Son estacionarias, pero hay que podarlas para que cuando termine el invierno y venga la primavera, crezcan otra vez, ¿verdad? Así que, por eso el término importante en este pasaje es el fruto, que aparece 8 veces en este pasaje. Así que Jesús no define el significado del fruto, pero seguramente incluye principalmente
cualidades internas del fruto. Y a eso vamos aquí con el versículo que leí, vamos a ver próximamente, acerca de que Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den más fruto. Entonces, si nosotros somos las ramas y el Señor nos poda, porque a veces no nos gusta, ¿verdad? Cuando el Señor nos está podando, está quitando todas esas imperfecciones de nosotros también, ¿verdad? Si lo vemos así, de una manera como este ejemplo que el Señor nos da, ¿verdad? Metafóricamente. A veces las pruebas, las situaciones difíciles que estamos afrontando, es como decir al Señor, estoy quitando de ti, ¿verdad? Las cosas que a mí no me agradan, ¿verdad? Él está haciendo su trabajo, está podando, ¿verdad? Todo aquello que a Dios no le agrada. Ahorita lo vamos a ver. ¿Para qué? Con el fin de dar más fruto. ¿Y qué dice aquí Gálatas 5, 22, 23? ¿Cuáles son esos frutos? Dice, en cambio el fruto del Espíritu que el Espíritu Santo produce, ¿qué es? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Sí? No hay ley que condene estas cosas. Así que ahí estamos viendo nosotros cómo el Señor está trabajando con nuestra vida para que demos estos frutos que produce el Espíritu Santo, ¿verdad? Que Dios quiere que nosotros que crezcamos en cada uno de estos frutos y los practiquemos, que tengamos más amor, más alegría. Hablamos un poquito acerca de la paz, ¿verdad? La paciencia. ¿Cómo se prueba la paciencia? Bueno, no le pidas a Dios, Señor, dame paciencia. Como alguien dijo, Señor, dame paciencia. Dijo, pero dámela ya. Dijo, no tenía paciencia. Entonces, si tú le pides así al Señor, te va a mandar pruebas, ¿verdad? Para que entonces puedas tener paciencia, ¿verdad? Amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Esos son los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y en la Biblia lo vamos a ver. Muchas veces el Señor está formando el carácter en nosotros, ¿verdad? En todo cristiano. Por ejemplo, en Mateo 3:8, Mateo 7:20, Romanos 6:22, Gálatas 5:22 que vimos aquí, Efesios 5:9, Filipenses 1. Todo esto habla acerca del fruto que el Padre desea que nosotros produzcamos, ¿sí? Y que desea que los nuevos discípulos ganados también produzcan, ¿verdad? En cuanto a la gran comisión, Mateo 28:19, Hechos 1:8. Así que el labrador quita y poda todo aquello que no le agrada. El viñador sabe la necesidad de eliminar esos gajos, ¿verdad? Vamos a ver por aquí, creo que puse una fotografía, la vamos a ver más adelante. Ustedes ya han sido, dice, podados y purificados. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Del mensaje. ¿Qué hace la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Sí? Pues nos limpia, ¿verdad? Nos purifica, ¿verdad? La palabra de Dios en el Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, ¿verdad? David pregunta, ¿no? Y ahí mismo da la respuesta, con guardar tu palabra, ¿verdad? Con obedecer tus mandamientos. Entonces dice el Señor, ustedes ya han sido limpiados y purificados por el mensaje que les di. Acuérdense, aquí en unos capítulos anteriores, donde Jesús en el capítulo 13 lava los pies a sus discípulos, ¿verdad? Y el Señor les dice, ¿verdad? En el verso 10, una persona que se ha bañado, se ha limpiado bien, no necesita lavarse más los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, dice, aunque no todos. O sea, ya el Señor ya se estaba hablando acerca de la purificación. Y aunque no todos, dice, porque se estaba refiriendo a Judas Iscariote, ¿verdad? Así que cuando dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, se está refiriendo a los pámpanos, aquellos que son removidos, que nunca permanecieron en Jesús adecuadamente en la vid, ¿verdad? Demostrando el hecho de que no llevaban fruto, ¿verdad? No está diciendo aquí de que la salvación se pierde, ¿verdad? Sino está hablando de aquellas personas que realmente no son cristianos verdaderos, seguidores de Cristo verdaderos, discípulos verdaderos, como el caso de Judas Iscariote, ¿verdad? Pero en contrario, todo aquel, dice el Señor, que lleva fruto, ¿qué va a hacer entonces el Señor? Lo limpiará, dice, ¿verdad? Así que alégrate, ¿verdad? Cuando vengan las pruebas difíciles, porque es Dios tratando con cada uno de nosotros, nos está limpiando, nos está forjando nuestro carácter. La misma palabra de Dios se aplica a podar y purificar lo que hace, es el resultado de lo que hace la palabra de Dios en nuestro corazón. Así que el labrador limpia la vid que lleva fruto para que lleve más fruto todavía, ¿sí? Ese es el objetivo de por qué el Señor poda. A veces las pruebas nos ayudan a crecer, ¿verdad? El Señor está podándonos para que demos fruto. Así que vosotros ya estáis limpios, dice el Señor, por la palabra que os he hablado. El trabajo de podar y limpiar
ya ha sido comenzado en los 11 discípulos. Ya el Señor está haciendo su obra en ellos, porque ellos van a ser probados, van a sufrir persecución, van a sufrir muerte. Y el Señor les está diciendo que confíen en Él, que pongan toda su confianza en Él, ¿sí? Ellos ya habían escuchado y recibido la mayor parte de la enseñanza del Jesús, de su mensaje, y estaban en un sentido limpios por la palabra, ¿verdad? Ya les había lavado los pies, ya les había enseñado la palabra de Dios. Al decir, ya vosotros estáis limpios, y entonces Jesús replicó una idea que mencionó, que les acabo de leer aquí en Juan capítulo 13, 10. Así que la palabra de Dios nos limpia, ¿verdad que sí? ¿Es buena la palabra de Dios o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdad que sí? Cuando la palabra de Dios nos confronta, es porque el deseo de Dios es limpiarnos, ¿verdad? Purificarnos, ¿verdad? Hacernos más semejantes a Cristo. Así que la palabra de Dios es un agente limpiador, condena el pecado, inspira santidad en el creyente, promueve crecimiento y revela poder para victoria. Así que Jesús continúa lavando a sus discípulos a través de la palabra, según lo dice Efesios 5:26, ¿verdad? Que hemos sido limpiados y purificados por medio de la palabra. Así que el medio por el cual el Señor realiza y poda la limpieza es la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios entonces condena el pecado, ¿sí? Inspira santidad, promueve crecimiento, y cuando Jesús le aplicó estas palabras, es porque Dios estaba haciendo su obra en cada uno de los discípulos, ¿sí? Y ellos se tuvieron que someter a un proceso de que los estaba podando, ¿verdad? Y removió el mal que había en ellos y los preparó para un mayor servicio. Imaginémonos, pongamos a pensar en Pedro, ¿sí? ¿Cómo fue la vida de Pedro? ¿No es cierto que Pedro necesitó ser podado varias veces, ¿verdad? Por su carácter intrépido que tenía, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo, voy a ir allá a Jerusalén, ¿verdad? Sabían que había persecución y querían matar a Jesús. Y Pedro se le pone enfrente y le dice, no vayas a Jerusalén, jamás se te ocurra eso, le dice, ¿verdad? Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Me eres estorbo, ¿verdad? Lo tuvo que reprender, ¿verdad? Para que le entendiera, ¿verdad? Y después cuando le dice, te voy a lavar los pies, Pedro, ven y bueno, no, le dice Pedro, a mí no me vas a lavar los pies jamás. ¿Qué le dice el Señor? Si no te lavo los pies, no tendrás parte con Pedro. Estaba el Señor tratando con Pedro. Entonces Pedro le dice, no, pues si no, entonces sí, lávame no solo los pies, el cuerpo, la cabeza, todo, dice, ¿verdad? No, le dice el Señor ahí en el capítulo 13, ¿verdad? El que está lavado no necesita lavarse todo, solamente los pies, le dice. ¿Y qué pasó? Cuando le dice, esta noche yo voy a morir, le dice el Señor, ¿verdad? Pero todos ustedes van a salir corriendo. Ya el Señor les estaba anticipando, les estaba diciendo lo que iba a pasar, ¿verdad? Y dice Pedro, no, Señor, yo estaría dispuesto hasta morir por ti, le dice. Como quien dice el Señor, si hubiera sido chapín como yo, le hubiera dicho, sí, pues, ¿verdad? Como dice, ¿verdad? Pero te aseguro, de cierto, le dijo el Señor a Pedro, ¿verdad? Que esta noche antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y así fue, ¿verdad? ¿Qué dijo Pedro? No, ya ni lo conozco. Dijo, no, ¿quién es ese? No, hombre, olvídate, yo nunca he andado con él, ¿verdad? Pero para Pedro después esas palabras tuvo que llorar amargamente, ¿verdad? Y fue algo que a Pedro, el Señor estaba podándolo, lo estaba tratando con su carácter, ¿verdad? Después se le aparece ya resucitado, ¿verdad? Pedro ya había regresado allá a pescar y estaba ahí en la del Señor, ¿verdad? Y lo ve Juan, y Pedro sale nadando y llega a la orilla, ¿verdad? Y el Señor le dice, ¿verdad? Pedro, ¿realmente me amas? Le dice, sí, Señor, yo te quiero, le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, le dice, va. Pedro me ama. 3 veces le preguntó, ¿verdad? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te quiero. A la tercera le dice el Señor, Pedro, ¿realmente me quieres? Entonces ya Pedro le dice, no, Señor, tú sabes todo, Señor, tú sabes todo, Señor. Tú sabes que te quiero, ¿verdad? Que te amo. Entonces Dios estaba tratando con Pedro, le está diciendo, apacienta mis ovejas. Y así fue. Ustedes lo ven más adelante, lo vamos a ver aquí en el libro de Hechos, ¿verdad? Cuando en el capítulo 1 y 2, Pedro se levanta, ¿verdad? Y hace su discurso, ¿verdad? Viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Capítulo 2, el día de Pentecostés, ¿sí? Les habla, es un Pedro que está ya lleno del Espíritu Santo, y empezaron a hablar en otros idiomas, dice, ¿verdad? Conforme el Espíritu le daba esa capacidad, y dio un discurso asombroso, que dice que 3,000 personas se convirtieron ese día, ¿verdad?
Y el Señor usó grandemente a Pedro, perdón. Por eso dice que mayores cosas que las que Jesús hizo iban a hacer sus discípulos. ¿Por qué? Porque iban a haber grandes cosechas, ¿verdad? Muchas personas iban a añadirse a la iglesia. Los discípulos iban a ser personas que Dios iba a usar grandemente en la expansión del Evangelio. El Evangelio se iba a extender por toda la tierra. Así que seguimos avanzando y dice así, en el capítulo 4 dice, versículo 4 dice, permanezcan en mí, dice el Señor, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama que no puede producir fruto, ¿qué pasa si la cortan? Dice, si la cortan de la vid, y si no produce fruto, la cortan de la vid. Y ustedes tampoco, dice, podrán ser fructíferos a menos que permanezcan en mí, dice el Señor. Así que en otras versiones dice, separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer, ¿verdad? Ciertamente dijo el Señor, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces el Señor les sigue hablando acerca de la importancia de permanecer unidos a Jesús por medio de su Espíritu Santo, porque grandes cosas maravillosas haría. Entonces ahí vemos una rama, ¿verdad?, de olivo. Miren cómo es la rama, es bastante fuerte, ¿verdad?, gruesa, y es una rama que está dando fruto, ¿verdad?, como dice el Señor. Sí, esto representa, ¿verdad?, al cristiano verdadero, ¿verdad? ¿Y cuáles son los frutos que el Señor desea, ¿verdad?, que nosotros produzcamos, ¿verdad? ¿No es cierto que el primer fruto que Dios quiere es que produzcamos frutos de arrepentimiento? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Dios quiere que demos esos frutos como vimos ahí en Gálatas, ¿verdad? De paz, amor, benignidad, bondad, paciencia. Todos esos frutos son los que Dios produce. Pero ¿qué pasa con aquellos que no producen frutos? Dice, mira, el que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas estas ramas se juntan en un montón. ¿Para qué sirven? Nada más que para quemarlas en el fuego. Entonces, miremos ahí, vemos ahí una rama, mira, unas ramas secas, ¿verdad?, que están ahí en la vid, ¿verdad? Se secaron. ¿Por qué? Porque tal vez el viento, ¿verdad?, las quebró y todo eso, y se separaron de la vid, entonces ya no corrió la savia, ¿verdad?, y se secaron. Entonces, ¿qué dice el Señor? Esas ramas, pues hay que cortarlas, ¿verdad?, porque si no le están robando espacio y savia al árbol, y lo que queremos es de que las ramas den fruto, ¿verdad? Entonces, ¿para qué van a servir estas ramas? Únicamente para el fuego. Entonces, aquí hay varias interpretaciones también, ¿verdad? El verbo ese que dice echado fuera y se seca, está en un tiempo aróstido. Entonces, quiere decir que describen una acción plural y apuntan a la naturaleza inevitable de las consecuencias de no permanecer en Cristo, ¿sí? Echado fuera sería fuera de la viña, ¿verdad? No produce fruto, es echado fuera. Varios comentaristas entonces opinan que este versículo apunta al fruto el día del juicio, cuando los incrédulos serán echados en el fuego eterno, ¿verdad? Lo cual parece también un poquito más lógico. Pero hay otros puntos de vista que también dice, sin embargo, otros opinan que Jesús no tiene en mente el castigo eterno, sino que enseña que el discípulo que pierde la relación íntima con Él es inútil y no produce fruto, ¿verdad? Pues ahí están las dos interpretaciones de lo que Jesús quiso decir con eso, ¿verdad? Y en Juan capítulo 15, 7 dice, pero si ustedes permanecen en mí, dice el Señor, y mis palabras permanecen en ustedes, ¿qué va a pasar? Entonces pidan lo que ustedes quieran y se les será concedido. Ya hablamos en el capítulo 14, ¿verdad?, acerca de cómo la manera correcta de orar, la manera correcta de pedir al Señor, que es haciendo su voluntad y siempre buscar dar gloria a Dios. Si tú pides al Señor, todo lo que tú pidas es de acuerdo a su voluntad, tratando de dar gloria a Dios, ¿no crees tú que Dios va a responder nuestras oraciones? ¿Verdad que sí? Pero si oramos pidiendo para nuestros propios deseos, para cosas, pensando solo en nosotros, no pensamos en los demás, y estamos pidiendo cosas que a Dios no le agradan, que no están en su voluntad, no las va a contestar, ¿verdad? Pero si dice que el Señor, que si permanecemos en Él y en su palabra y permanecemos unidos a Él, podemos entonces pedir lo que querramos y será concedido. ¿Y qué significa permanecer en Cristo? Bueno, veamos aquí un resumen un poquito acerca de lo que significa permanecer en Cristo. Podemos ver ahí que permanecer en Cristo significa creer que Él es el Hijo de Dios,
Primera de Juan 4:15. Recibirlo como Señor y Salvador, Juan 1:12. Hacer lo que Dios dice, Primera de Juan 3:24. Y seguir creyendo en el Evangelio, Primera de Juan 2:24. Y por último, número 5, relacionarse en amor con la comunidad de creyentes, Juan 15:12. Entonces, vemos ahí, ¿verdad?, que es muy importante lo que significa permanecer en Cristo, ¿verdad? Relacionarnos en amor, seguir creyendo en el Evangelio, hacer lo que Dios dice, recibirlo como nuestro Señor y Salvador y creer que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí estamos permaneciendo en Cristo cuando hacemos todas estas cosas. Así que dice el Señor que cuando producimos mucho fruto, demostramos entonces que somos verdaderamente sus discípulos. Eso le da gloria a mi Padre. ¿Tú quieres darle gloria a Dios? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, pues obedecer su palabra, ¿verdad? Dar fruto, ¿verdad? El primer fruto es de arrepentimiento. Permanezcan, dice el Señor. Es un mandato, no es una opción. Permanecer es una limpieza diaria, es de todos los días, hermanos. Así que, ¿qué significa permanecer o estar unidos a Cristo, la vida verdadera? ¿Cómo podemos permanecer en Cristo? Bueno, por medio de practicar las disciplinas espirituales. Te podría dar un ejemplo, ¿no? ¿Y cuáles son las disciplinas espirituales? Bueno, pues la oración es una de ellas, la lectura de la palabra de Dios es otra, el ayuno y las buenas obras. Así que en las Escrituras, si ustedes recuerdan, hay un ejemplo de una persona que le dijo al Señor: ¿qué puedo hacer yo para obtener la vida eterna? El Señor le dijo, el joven rico, ¿verdad? Está en Marcos 10, 17 al 31. Entonces, puede ser que alguna persona diga: no, pues yo ayuno, yo oro, yo leo la Biblia, yo hago buenas obras, ¿qué más tengo que hacer, verdad? ¿Qué crees? Yo le preguntaría a esta persona: ¿qué crees que Dios te diría qué cosas tienes que dejar de hacer? ¿Qué cosas Dios te diría que tienes que hacer? ¿Sí? Quizás te diría, bueno, ¿quieres permanecer en mí? Sí, muy bien. Ok, practica las disciplinas espirituales, ¿ya? Y entonces tú vas a ver, cuando estés leyendo la palabra de Dios, cómo Dios te va a confrontar, cómo Dios te va a traer el Espíritu, a través de su Espíritu Santo, convencimiento de pecado, de justicia, de juicio, y te va a decir qué cosas tienes que dejar de hacer y qué cosas vas a hacer. Y además, Dios te va a mostrar ¿qué cosas tienes que dejar de hacer? Por ejemplo, dejar de ser más orgulloso, dejar de ser más egocéntrico, dejar de pensar solamente en ti, dejar de creer serse el centro de la atención. Quizás tienes que ser una persona más empática, estar ahí con el dolor de los demás, ¿verdad? Dejar de amar el dinero, las cosas materiales, qué sé yo, ¿verdad? Que Dios nos va a permitir a cada uno de nosotros dejar de hacer. Pero también, como Jesús conoce nuestro corazón, ¿verdad que sí? ¿Qué cosas Dios necesita entonces podar y quitar o arrancar de nuestra vida? Hagámonos un autoexamen y preguntémonos: Señor, ¿qué cosas tú necesitas podar, Señor, de mí? Podar significa quitar, arrancar, limpiar de mi vida. Hagámonos un autoexamen y propongámonos entonces pedirle al Señor que nos ayude. Le podríamos decir: Señor, ayúdame a ser más humilde, ¿verdad? Señor, ayúdame a ser más generoso, ¿verdad? Ayúdame a ser más servicial, más compasivo con los que están pasando necesidad. Ayúdame a prestar más atención, más cuidado y ayuda a los demás. Evaluémonos cada uno de nosotros así mismo y pidámosle al Espíritu Santo que nos haga más como Jesús. ¿Cuántos que aquí quieren ser más como Jesús? Amén. ¿Verdad que necesitamos ser podados, hermanos? ¿Verdad que sí necesitamos ser limpiados? Hay muchas áreas donde Dios tiene que trabajar en nuestro corazón. Así que Jesús describe cuál es el verdadero amor, el punto número 3, y con esto terminamos. Vamos a ver aquí que Jesús dice: yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor, dice el Señor, así como yo permanezco en el Padre. Cuando ustedes obedecen mis mandamientos, dice el Señor, entonces permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que una de las características para permanecer en el amor de Dios es obedecer sus mandamientos, permanecer unido a Él y obedecerlos, así como Jesús obedeció al Padre. Amén.
Y dice, les he dicho estas cosas para que se llenen de gozo. Otro fruto que produce el estar unido a la vid verdadera, a Cristo, es el gozo. Así es que dice el Señor que tendremos no solo un gozo, sino un desbordamiento de gozo, un gozo que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Que el mundo no puede creer. Así que ya no nos llamará el Señor siervos. Vamos a leer aquí ahorita en unos momentos. Dice que este es mi mandamiento, dice el Señor. Entonces, ¿cuál es el mandamiento que el Señor nos da? Ya lo había dicho anteriormente. Amémonos los unos a los otros, de la misma manera que yo los he amado. ¿Sí? Sin juzgarnos, sin pelearnos, ¿verdad? Sin criticarnos unos a otros. Amémonos, ¿sí? Y las personas van a ver, ¿verdad? Cuando nosotros les mostramos amor, qué tanto nosotros amamos a Dios. ¿Sí? No es bonito cuando nos muestran amor. Dígame usted, ¿quién no le gusta que le muestren amor, verdad? Entonces, cuando nosotros mostramos amor a alguien, estamos realmente diciendo que amamos a Dios, ¿sí? Juan lo dice de esta manera: ¿cómo tú puedes decir que amas a Dios y odias a tu hermano? ¿Verdad? ¿Cómo tú puedes decir que amas a Dios al cual no ves y odias a tu hermano al cual sí ves? Dice, ¿verdad? ¿Verdad que no tiene lógica? Entonces tenemos que mostrar un amor sin fingimiento, un amor sincero unos a otros. Y de esa manera muchos van a creer en Dios a través de nuestro testimonio, de las buenas obras. Las buenas obras que nosotros hagamos tienen el objetivo de que la gente alabe a Dios y se entregue a Dios. Y dice aquí el Señor en Juan 15:13, dice, no hay un amor más grande que el de dar la vida por los amigos. Y aquí el Señor ya nos está hablando de que Él es nuestro amigo. ¿Cómo Dios dio su vida por nosotros? Dice Romanos 5:8 que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que dice el Señor, ¿ustedes son mis amigos? ¿Sí qué? Si hacen lo que yo les mando. O sea que si desobedecemos, no estamos mostrando realmente que somos amigos de Jesús. ¿Por qué? Porque dice, ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos en los esclavos. Ustedes ahora sí son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Así que el Señor ya no nos llama siervos o esclavos, sino amigos. Qué precioso, ¿verdad? Ser amigo de Jesús. ¿Cuántos aquí, gracias a Dios por tener un amigo fiel como Cristo? Gloria a Dios, que Él es nuestro amigo fiel, que no nos va a dejar solos. Él es nuestro amigo fiel, que está con nosotros en las buenas y en las malas, que está ahí dispuesto a ayudarnos, a socorrernos en cualquier momento. Así que cuando Él dice siervos, no los llamaré más siervos, sino amigos, está hablando de que ambos términos no son contradictorios, sino que se describen una relación distinta. Aunque un siervo puede ser amado por su Señor, Jesús va más allá y describe el profundo amor que tiene para con los suyos. Sí, el amor de un amo para con sus siervos no incluye compartirles sus planes, ¿verdad que no? Es una relación diferente, la de un amo con su siervo, con su empleado. Mientras que la amistad y el conocimiento compartido es un elemento crucial. Jesús les había hablado a sus amigos y sus discípulos acerca de cosas que no les habló a las demás personas, cosas íntimas acerca del reino. Además, cuando el amo da una orden, la razón de esa orden es irrelevante. ¿Qué tiene que hacer el siervo? Únicamente obedecer, ¿verdad que sí? Y cumplirla, ¿verdad? Pero con un amigo es diferente. Con un amigo tú compartes sueños, con un amigo tú compartes, o con una amiga, ¿verdad? En el caso de las mujeres, comparten sus planes, sus sueños, sus esperanzas. Cosas que a otras personas que no son tus amigos, tú no les compartes, ¿verdad que no? Solamente aquellos que son nuestros amigos íntimos, ¿verdad? Y Jesús, Él quiere ser nuestro amigo en primer lugar, ¿verdad? Que acudamos a Él en primer lugar ante cualquier necesidad que estamos afrontando. Es un amigo confiable al cual podemos venir y contarle todos nuestros problemas, como lo harías con tu mejor amigo, alguien que tienes una amistad duradera. La pregunta es, ¿cómo está nuestra amistad? ¿Cómo está nuestra relación con nuestro mejor amigo Jesucristo? ¿Sí? Tenemos que fomentar nuestra relación con Dios todos los días, ¿sí? Confiarle todas nuestras cosas, ¿sí? Una persona que no ha desarrollado su amistad con el Señor Jesús solo va a conocer cosas superficiales de la Biblia.
quien día tras día, una persona que día tras día, año tras año camina con Jesús, entonces llega a conocer los secretos más íntimos de Dios. Mira lo que dice Jeremías 33:3, dice: clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, el Señor tiene cosas preparadas únicamente para aquellas personas que le buscan de todo corazón, que le buscan ahí en lo secreto, en su cuarto, en lo más íntimo de tu relación con Dios. Busquémosle, ¿sí? Y de último dice el Señor aquí: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, nos dice el Señor, y les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así que el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Así que dice la Biblia que nadie busca a Dios. ¿Quién es el que nos buscó, que nos llamó? Es Dios. Él es el que tomó la iniciativa, ¿sí? No nosotros, es Dios buscando al pecador, ¿verdad? Este es mi mandato, y con eso terminamos, dice el Señor. ¿Cuál es el mandamiento con el que vamos a terminar hoy? ¿Cuál es? Que nos amemos los unos a los otros. Así que el reto para esta semana, entonces la tarea es: ¿a quién puedo yo amar? ¿Sí? Así como Cristo me amó a mí, por muy difícil que sea, ¿verdad? Este es mi mandamiento, dice el Señor: ámense los unos a los otros de la misma manera en que yo les he amado. Así que en esta vida vamos a experimentar muchas dificultades, tiempos difíciles, como enfermedad, dolor, sufrimiento. Pero qué hermoso, ¿verdad?, es saber y tener a alguien en nuestro lado, ¿verdad? A alguien que nos entiende, a alguien que está ahí para escucharnos, para aconsejarnos, que ora por nosotros y que alivia nuestro dolor. No estamos solos, ¿verdad que no? Tenemos a un buen amigo, a Cristo Jesús. Tener a Jesús como amigo es una gran bendición. Él está con nosotros siempre, ¿sí? Porque nos ha dejado su Espíritu Santo que mora en nosotros. A Él podemos acudir cuando nos encontramos enfrentando cualquier situación difícil, que por muy difícil que parezca. Él es nuestro fiel amigo, nos escucha, nos da consejos sabios en el momento oportuno por medio de su palabra, la Biblia. Es una gran bendición saber que no estamos solos. ¿Por qué no oramos entonces? Nos ponemos de pie, vamos a dar gracias a Dios y oremos al Señor, hermanos. Terminemos con una oración, pidámosle al Señor, ¿verdad? Y con esto terminamos ya. Pidámosle al Señor que quite de nosotros, que pode de nosotros todo aquello que a Él no le agrada y que nos está impidiendo dar fruto. Pidámosle al Señor que quite todo aquello que a Él no le agrade, que nos dé más amor, que nos permita amar a los demás, así como Él nos ha amado. Oremos, hermanos, digámosle al Señor así: amado Dios, te doy gracias, Señor, porque en medio de las situaciones difíciles, Señor, podemos saber que tú estás con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro fiel amigo, Señor. Tu vida diste por cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú no nos has dejado huérfanos ni desamparados. Tú has enviado a tu Espíritu Santo, Señor, a morar en nuestro corazón. Gracias porque ya no nos llamas más siervos, sino amigos, Señor. Tú deseas, Señor, tener una relación cercana, Señor, como esa rama que no puede estar solas si se separa del árbol, Señor. Porque tú mismo dices, Señor, que separados de ti, nada podemos hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, a dar frutos, Señor. Frutos de arrepentimiento, Señor. Frutos de amor hacia otros, Señor. Frutos de bondad, Señor. Frutos de paciencia, Señor, con los demás, Señor. Perdónanos cuando no hemos hecho las cosas que a ti te agradan, Señor. Ayúdanos, Señor. Quita de nosotros todo enojo, toda palabrería, toda envidia, todo celo, todo rencor, todo aquello que a ti no te agrade, Señor. Quita de nosotros, Señor. Tú eres la vid, Dios Padre es el labrador y nosotros somos las ramas, Señor. Estamos, Señor, bajo tu cuidado, estamos bajo tu dirección, bajo tu protección, Señor. Somos tus hijos, Señor, y tú no nos has dejado solos. Te agradecemos, Señor, por esa hermosa amistad que tú nos das, Señor. Porque tú has dicho, Señor, que estarías con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Yo te pido, si hay alguien aquí que necesita el día de hoy reconciliarse contigo, que necesita empezar una nueva relación contigo, Señor. Quizás se ha apartado, quizás ha perdido la comunión. Tu palabra dice que el que a ti viene, tú no le echas fuera, Señor. Tú deseas que
que lleguemos al arrepentimiento y que no perezcamos, sino que seamos salvos, Señor. Tú no deseas que perezcamos, Señor. Así que te pido, Señor, que si hay alguien aquí que el día de hoy quiera empezar una nueva relación contigo, que este sea el día de salvación, Señor, que este sea el día de ponerse a cuentas y que sigamos adelante, Señor, que podamos dar fruto para tu gloria y tu honra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues deseamos que esta palabra ha sido de bendición a tu vida, que sigas confiando en el Señor. Él es nuestro fiel amigo, amén, y que pongamos todas nuestras cargas y necesidades en las manos de Él. No te pierdas la próxima semana, vamos a seguir a terminar el capítulo 15, vamos a hablar del versículo 18 al 27, el odio del mundo, que el mundo nos odia. Y que así como odiaron a Jesús, dice, también muchas veces nos van a odiar a nosotros, pero que permanezcamos fieles al Señor, unidos a Él. Así que no te pierdas la próxima semana, continuamos este precioso mensaje, el Evangelio según San Juan. Comunícate con nosotros, ahí estamos en las redes sociales, ¿verdad? De Facebook, YouTube, ahí está nuestra dirección, el 3525 Broadway, estamos aquí en la bella ciudad de Rockford. Estamos para servirte. Mi nombre es Mario y mi esposa bella, Patti. Ahí está nuestra dirección en la página web. Visítanos, Iglesia Vida Eterna, rockford.com. Estamos también ahí en Facebook, en YouTube. Búscanos como Iglesia Vida Eterna o mándanos un email a idpvidaeterna@gmail.com. Esperamos que haya sido de agrado esta palabra que hemos dado hoy y que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo te bendiga. No nos vamos sin antes orar por la bendición de Dios en tu vida. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este precioso mensaje que tú nos has dado, Señor. Llévanos con bien a casa. Bendice, Señor, todo lo que vamos a hacer. Protégenos, Señor. Donde quiera que vayamos, Señor. Guárdanos de toda enfermedad, de todo mal, de todo accidente, de toda contaminación, Señor. Permite que podamos compartir con otros las buenas nuevas de salvación y permite que sigamos dando fruto para tu gloria y tu honra, Señor. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Hasta la próxima. Bendiciones para todos.